Buenos días, alumnos de primer año. Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy nos vamos a adentrar al tema de la geometría, iniciando con la circunferencia y los elementos de la misma. Bueno, la circunferencia no es más que un conjunto de puntos que al unirse forman esta curva que vemos acá. Y esos puntos que al unirse forman esta curva se encuentran a la misma distancia o distan lo mismo hacia este punto llamado centro, que está identificado con la letra O. ¿Ok? Bien, ahora la circunferencia tiene unos elementos, que son el centro, que es este punto O que vemos acá, que es el que dista o tiene la misma distancia a cualquier punto ubicado en esta curva o en la circunferencia. Tiene el radio, que es la distancia que se forma entre este punto O y el punto R, que es un punto ubicado en cualquier parte de la circunferencia. Ese es el radio. La cuerda, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Q y P son dos puntos ubicados en la circunferencia. Entonces, esta cuerda es la distancia entre esos puntos. Está el diámetro, que es una cuerda también, es un tipo de cuerda. La única diferencia, ¿por qué es una cuerda? Bueno, porque es una distancia también entre dos puntos que se ubican en la circunferencia, como pueden ver acá, la raya azul. La diferencia con la cuerda que vimos acá es que ella pasa por todo el centro, ¿okay?, de la circunferencia. Por eso es que ella, su nombre es, a pesar de que también tiene las mismas características de una cuerda, ella sí pasa por el centro de la circunferencia, lo que lo hace ser un diámetro. Y el otro es el arco. El arco es este que vemos acá, de este color, el color naranja, que va desde N hasta R. El arco parte de la circunferencia que está comprendida entre dos de sus puntos. O sea, es parte de la circunferencia. Y ese arco puede estar ubicado en cualquier parte de la misma. Entonces, bueno, esos son los elementos. Por otra parte, tenemos algo que se llama la semicircunferencia. Ahora, ¿qué es la semicircunferencia? Bueno, la semicircunferencia es cada una de las partes en que queda dividida una circunferencia por cualquiera de sus diámetros. En esta parte, en este caso, el diámetro, como podemos ver acá, es un diámetro que pasa por el centro, que dista dos puntos de la circunferencia, por eso es un diámetro. Este diámetro es horizontal, ¿okay? Porque cuando la teoría dice que por cualquiera de sus diámetros es porque el diámetro puede ir de aquí a aquí, puede ir de aquí a aquí, puede ir de aquí a aquí, es decir, puede tener varias direcciones, ¿no? En este caso es horizontal y es este diámetro el que divide a la circunferencia en dos partes iguales. Y esas dos partes en que son divididas, en este caso la azul y la roja, son consideradas semicircunferencia. Es la mitad de la circunferencia. Bueno, y ahora vamos con el círculo. Hay mucha relación entre círculo y circunferencia, pero también hay diferencias entre ellos. Bueno, el círculo es una superficie plana, que es esto que está aquí en verde, como pueden ver acá, que está limitada por una curva. Y esa curva es la que acabamos de ver anteriormente, que es la circunferencia. Bien, hay mucha relación entre el círculo y la circunferencia, sin embargo, son dos cosas distintas. Porque para mí la circunferencia forma parte del círculo. Es decir, porque el círculo es toda la superficie plana, incluyendo a la circunferencia. Todo lo verde, incluyendo a la circunferencia, que es esta curva que limita ese espacio o esa superficie, todo eso es el círculo. ¿Ok? Y la circunferencia es solamente esta curva que está acá. Es
Es decir, lo que rodea la superficie es la circunferencia. Bien, aquí vemos una imagen de lo que es un semicírculo. El semicírculo se puede definir como la superficie que existe dentro de la mitad de una circunferencia. En pocas palabras, el semicírculo es medio círculo, es la mitad de un círculo. Y aquí lo podemos ver en esta figura. Es la mitad. Esta parte en azul y esta parte en blanca representan dos semicírculos y unidos los dos son un círculo. Entonces, en conclusión, recordemos, hay mucha relación entre el círculo y la circunferencia, pero la diferencia principal es que el círculo es toda la superficie plana, incluyendo la circunferencia. Todo lo que es lo verde y esta parte curva forman lo que es el círculo. Pero esta parte que es la curva, lo que limita a la superficie, es solamente la circunferencia. Bien. Ahora pasemos a lo que es cómo hacer cálculos de dos conceptos o de dos magnitudes. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. En este caso, tanto el perímetro como el área son magnitudes porque pueden ser medidas. Ahora, ¿qué es un perímetro? El perímetro es la suma de los lados, por lo menos cuando hablamos de figuras como el rectángulo, el cuadrado, es, en ese caso de figura, es la medida de sus lados. O sea, ¿cuánto mide el lado de la figura? La suma de los lados de la figura. En el caso de como estamos hablando de círculo, ¿no? En este caso sería ¿cuánto mide? En el caso del círculo, ¿cuánto mide toda esta curva? Este sería el perímetro. Cuando me hablan del perímetro del círculo, me están hablando de cuánto mide toda esta curva. ¿Ok? Es como si, esto es como que si se picara esto con una tijera, exacto, y se extendiera. Se extendiera todo esto. Imagínense que se pica y se extendiera así de forma horizontal. ¿Ok? Entonces lo que se quiere saber es cuánto mide esa curva. ¿Ok? Es como cuando uno se coloca la correa. ¿Verdad? Cuando uno se coloca la correa. Cuando tú te sueltas la correa y tú la pones, la estiras así horizontalmente, tú puedes ver cuánto mide. Midiendo con un metro o con una regla, puedes medir la correa. Entonces esa medida es el perímetro o es la longitud del círculo o de la circunferencia. Porque recuerden, puede ser longitud del círculo o longitud de la circunferencia. O puede ser perímetro del círculo o perímetro de la circunferencia. Porque acuérdense que la circunferencia forma parte del círculo. ¿Ok? Es parte de él. Entonces, ¿cómo se calcula esa longitud? Hay una fórmula para calcularlo. Fíjense, aquí yo le puse P de perímetro y LC quiere decir longitud del círculo o de la circunferencia. La fórmula es pi por D. D, en este caso, es el diámetro. ¿Ok? Es el diámetro que en este caso tiene el círculo. ¿Cuál es el diámetro que tiene? Bien. Debemos tener en cuenta entonces que para nosotros calcular la medida de esta curva, cuánto mide, tenemos que multiplicar pi, que es un valor fijo, es un valor constante. Pi es una expresión decimal ilimitada, no periódica, porque la misma es 3,14, 15, 92, tiene un montón de decimales. Pero podemos utilizar solamente los dos primeros decimales, 3,14. ¿Ok? Ese es el valor de pi, es un valor constante. Siempre va a medir 3,14. Ahora, el diámetro, bueno, esa información la tenemos que saber. Recuerden que el diámetro es la distancia que hay entre dos puntos que se encuentran en la circunferencia y que pasa por el centro. Esa distancia, ese segmento que une esos dos puntos que se encuentran en la circunferencia y que pasa por el centro de la misma es el diámetro. Esa información me la tiene que proporcionar.
Ahora debemos tomar en cuenta y destacar que el radio es la mitad del diámetro. Por eso es que se coloca aquí R es igual a D entre 2. ¿Por qué? Porque el radio es la mitad del diámetro. Muy importante recordar eso. También puede verse de otra forma, que el diámetro es 2 veces el radio. Es el doble del radio. Eso también se puede ver de esa manera. Es decir, aquí falta una fórmula que también pudo haberse dicho que era D es igual a 2 por R. Y esa es la fórmula para calcular el diámetro. 2 veces el radio. Bien. Ahora, para hallar el área del círculo, ustedes dirán cuál es la diferencia entre perímetro y área. Bueno, que perímetro es lo que rodea a la figura. En este caso el círculo. Es lo que rodea, cuánto mide. Y cuánto mide lo que rodea a la figura. Y el área es la superficie, o sea, cuánto es la medida de toda esta parte verde, incluyendo a la parte de la circunferencia. O sea, cuánto mide toda la parte plana. Bueno, la fórmula en el caso del círculo es pi por radio al cuadrado. Ya sabemos que pi es un valor constante que es 3,14. Y el radio ya sabemos que es la mitad del diámetro. Entonces, esa información la tienen que proporcionar. Aquí tenemos un ejemplo para aplicar esas dos fórmulas. Dada la siguiente figura, como pueden observar, esto es un semicírculo, ¿okay? Que es algo parecido a lo que está aquí. Es como si se extrajera esta parte azul, ¿okay? Entonces es un semicírculo. Del semicírculo me dan la siguiente información. Aquí debería estar en todo el medio, aquí donde estoy marcando, debería estar el centro de la figura. Claro, esa es una figura completa, ¿no? Lo que pasa es que se muestra solamente la mitad, pero eso es una figura completa. Claro, ahí me pasé, ¿no? Debería ser algo más o menos así. Bueno, volví a pasar. Pero bueno, debería haber en la parte inferior algo parecido a esto, para completar lo que es el círculo completo. En este caso me dan la mitad, es un semicírculo. Bien. Esta información que me dan acá, aparte que se puede observar que es un semicírculo, 12 decímetros, este es decímetro. Ese es el diámetro, ¿ok? Porque es la distancia entre dos puntos que se encuentran en la circunferencia. Este es un punto de la circunferencia, este es un punto de la circunferencia. Es un segmento que separa esos puntos y que pasa por el centro. Entonces es el diámetro. Bueno, entonces, a partir de esa información me dicen que calcule el perímetro y el área del semicírculo. El perímetro ya les dije que es la longitud, ¿ok? La longitud de la curva que delimita la figura. En este caso, hablando del círculo, eso sería el perímetro. Y el área es la parte blanca, incluyendo a esta parte de la semicircunferencia, porque esto sería, esta parte curva aquí sería la semicircunferencia. ¿Ok? Entonces la semicircunferencia con lo que está aquí blanco es el área. Bien. Vamos a hallar el perímetro primero. ¿Cómo se halla el perímetro? Bueno, utilizamos la fórmula que les mostré al principio, que es esta de acá. Pueden utilizar P de perímetro o pueden utilizar LC, que es longitud, en este caso, de la circunferencia. Pueden utilizar esa. Pero yo decidí utilizar P de perímetro. La fórmula es pi por diámetro. Ya sabemos que pi es 3,14 y el diámetro, ¿cuál es el valor? 12 decímetros. Entonces, si la fórmula me dice que para calcular el perímetro o la longitud de la circunferencia tengo que multiplicar pi por diámetro, eso quiere decir que yo tengo que multiplicar 3,14 por 12. Porque el diámetro mide 12 y pi tiene un valor constante de 3,14. Bien. A veces se preguntan mucho por qué esa fórmula utilizan pi. Y lo que pasa es que hay una relación entre lo que es el diámetro y la medida de pi. Hay una relación que después, al final, se las puedo explicar. Bien. Sustituimos el valor de pi, 3,14, y el valor del diámetro, 12, en la fórmula. Chicos, sustituir es que en lugar de colocar pi, yo voy a colocar es el valor. No voy a colocar pi, sino el valor.
Y en lugar de colocar D, coloco el valor, no la letra. Eso es lo que estoy haciendo acá, vean. En lugar de colocar pi, coloco 3,14. Por, vean que después viene el por. D, ¿quién es D? El diámetro, es 12 decímetros. Entonces 3,14 por 12, hago mi multiplicación y me da 37,68 decímetros. Ese es el perímetro del círculo. Pero fíjense, ese es el perímetro del círculo. Porque esta fórmula está diseñada, quiero que se entienda eso, para calcular el perímetro de un círculo, no de un semicírculo. Entonces, cuando yo estoy haciendo el cálculo, que me da 37,68, estoy calculando es la longitud de toda esta curva. Perdón, que parece más bien, vamos a tratar de hacerlo más circular. Estoy hallando, pero yo necesito es la mitad. Entonces, porque a mí la figura que me están dando es la mitad. Entonces la fórmula es para calcular el perímetro o la longitud de una circunferencia completa. Pero a mí me están pidiendo la mitad. Entonces, como es así, lo que vamos a hacer es que el valor obtenido, 37,68, lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque me están pidiendo es la mitad. El semicírculo, perdón, la circunferencia, la longitud de la circunferencia, perdón, la longitud de la semicircunferencia. Vamos a decirlo así. ¿Okay? No de la circunferencia completa. Entonces, divido entre 2 y me da 18,84 decímetros. Ese es el perímetro del semicírculo. Este de acá. Esta longitud mide 18,84. Y la otra parte que no está, esta, mide 18,84. Y las dos juntas complementan 37,68. Por eso es que lo divido entre 2. Siempre hay que dividirlo entre 2. No, en este caso porque la fórmula que utilizamos es para calcular el perímetro de la figura completa. Es decir, la longitud o el perímetro de la circunferencia completa. Y ahí me están pidiendo es el de la mitad. Por eso es que lo divido entre 2, que es la mitad. Ahora, hallamos el área utilizando la fórmula. Esta es para hallar el área de un círculo, no de un semicírculo. Entonces, lo más probable es que tenga que hacer lo mismo. Después de calcular el área con esta fórmula, voy a tener que dividir entre 2. Sería algo así. Recordemos un dato muy importante, chicos. La fórmula es pi por radio cuadrado, pero yo no tengo el valor del radio, pero lo puedo saber. Porque recordemos que el radio es la mitad de la circunferencia. O sea, si dividimos, es la mitad del diámetro de la circunferencia, quise decir. Tenemos que dividir el diámetro entre 2 si queremos saber el valor del radio. Divido diámetro entre 2. Es lo primero que voy a hacer, porque no tengo el radio. Diámetro entre 2. ¿Cuánto es el diámetro? 12 decímetros. Entre 2, 6 decímetros. Este es el radio. Es la mitad del diámetro. 6 decímetros. Radio del semicírculo. Ahora sustituimos el valor de pi 3,14 y del radio 6 decímetros, que es la mitad del diámetro, en la fórmula pi por r cuadrado. Fíjense, en lugar, chicos, de colocar pi, coloco el valor que es 3,14. Y en lugar de colocar r, voy a colocar 6 decímetros. Pero ojo, fíjense que la r está al cuadrado. Muy importante esto, la r está al cuadrado. Lo que quiere decir es que el valor del radio lo tengo que elevar al cuadrado, como si fuera una potencia. Para los que no han aprendido a resolver potencia, es multiplicar por sí mismo la base 2 veces, porque ese es el valor del exponente. Lo primero que voy a hacer es resolver la potencia. Fíjense, 6 y la unidad decímetro las tengo que elevar al cuadrado, así como ven acá. Tanto el 6 como la unidad decímetros tengo que elevarla a este cuadrado que está acá. Muy importante. Porque eso tiene relación con la propiedad que se llama potencia de un producto, donde cada factor hay que elevarlo al exponente. Luego, 6 al cuadrado es 36, porque 6 por 6 es 36. Sería 36 decímetros cuadrados. Y es 36 el que voy a multiplicar por 3,14. Eso me da 113,04 decímetros cuadrados. Fíjense que la unidad de área y la unidad de longitud no es la misma. Esta da
en decímetros y esta da en decímetros cuadrados, porque cuando hablamos de longitud, hablamos de una sola dimensión. ¿Ok? Cuando usted va a medir con la regla cualquier cosa, eso es centímetros, 4 milímetros, o sea, son unidades de longitud en una sola dimensión. Pero cuando hablamos de área, ya estamos hablando de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, en ese caso, de dos dimensiones, entonces la unidad siempre va a ser al cuadrado. Cuando se habla de área, es al cuadrado. Entonces sería 36 porque 6 por 6 36 por 3,14 es 113,04 decímetros cuadrados. Si no se le coloca el cuadrado, se va a entender que es una unidad de longitud y no de área. Muy importante eso. Ahora, como les venía diciendo, esta fórmula sirve para calcular el área del círculo, pero no el área del semicírculo, que es lo que me están pidiendo. Es la mitad. Entonces tengo que dividir ese resultado entre 2. Y me da 56,52 decímetros cuadrados. Ese es el área del semicírculo. Entonces, en conclusión, el área de este semicírculo, el área, que es la parte blanca, junto con esta curva que delimita, que es la semicircunferencia, mide 56,52 decímetros, mientras que la longitud o el perímetro de esta semicircunferencia es 18,84. Creo que fue el resultado que nos dio correcto. Bien, algo que les quería explicar, y así se resuelve. Algo que les quería explicar con respecto a la relación que existe. Si nosotros tomamos, más o menos se lo explico. Este es el diámetro. Creo que me pasé bastante. Este es el diámetro. Si este diámetro que está acá, el diámetro que va de este punto a este punto, nosotros lo medimos a ver cuántas veces está contenido en esta curva que está acá, ustedes se van a dar cuenta. Vamos a borrar un poquito por acá. Ustedes se van a dar cuenta que este diámetro, esta raya negra que yo acabo de dibujar acá, ella está contenida aquí. Su longitud está contenida en esta curva 3 veces y un poquitico más. ¿Ok? Es decir, es como si yo tomara esta curva, lo que pasa es que no sé manejar mucho esto, y la colocara tomara este diámetro y lo colocara sobre la curva. 1, 2 y 3. Es decir, es colocar este diámetro sobre la curva, a ver cuántas veces está contenido. Y si ustedes hacen la prueba, ustedes mismos pueden elaborar un círculo de cualquier diámetro. Luego tomen ese diámetro y midan cuántas veces está contenido en esta curva. Y se van a dar cuenta que está contenido 3 veces y va a sobrar un poquito para dar la vuelta completa. Ese poquito que sobra es el 14. 14, 15, 92, que es el valor de pi. Por eso es que todas las fórmulas del círculo para calcular área o calcular en el perímetro también, para calcular perímetro y área se utiliza pi, porque hay una relación directa entre el diámetro y pi, porque el diámetro está contenido en la curva o sobre la curva de la circunferencia, está contenido 3 veces y un sobrante, y ese sobrante es el 141592. Entonces, bueno, esa es la relación, por eso es que se utiliza pi. Bueno, espero que haya sido de su agrado este primer video del círculo y la circunferencia. Nos vemos en un próximo video.